días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Muy bien, acá recibiendo este invierno cruel y duro. Está cruel, pero por suerte tuvimos buceca el otro día. Efectivamente, con una gran participación, con más de 300 comensales. Impresionante, ¿no? La verdad que estuvo riquísima y estuvo divertidísima. Gran aniversario de Crisol, siempre en lucha, Crisol por los intereses no solamente de los expresos políticos, sino de toda la sociedad en general. Y de la memoria fundamentalmente. 25 años, nada más ni nada menos. Cifra redonda. Efectivamente. Bueno, ¿y por dónde nos pueden ver, Fernanda? Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Se estrena a las 12 del mediodía de los viernes. Ustedes saben que Crisol, Fundación Crisol, Asociación Crisol, y nos encuentran, ponen el dedito para arriba, nos siguen, que estamos armando una comunidad preciosa por ahí, pero también estamos al aire en la plataforma de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en apu.uy. ¿Dónde más? Efectivamente, y además tenemos una amplia red que cada vez se va acrecentando, ¿no? Porque nos escuchan y nos ven también en frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 y 23 horas y los domingos a las 15 horas, por Red de Radio Comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroña, los viernes a las 12 y miércoles a las 23 horas, y también por una de las últimas adquisiciones, vamos a decir, quienes han sumado a estas transmisiones, Flor de Maroñas, como le decíamos, viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, pero también Palmira FM 89.1, los martes a las 17 y domingos a las 10 horas. Bueno, es una amplia. Su saludo para la gente de Nueva Palmira que nos está escuchando, efectivamente. En los controles, haciendo que todo salga bien, porque no solo somos nosotros, están Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo. Les queremos agradecer a ellos que hacen que todo suceda. Bueno, yo en la conducción, Fernanda Cabrera, quien habla, Alfredo Rivera. Y para comunicarse con nosotros, ¿qué líneas de comunicación tenemos? Para comunicarse con nosotros, el 091-028-578. 091-028-578 es el teléfono de Haciendo Memoria. Por ahí nos pueden mandar cosas para difundir, programas que quieran que hagamos, invitados que quieran que traigamos. También pueden hacerlo a crisol2003@gmail.com, que es nuestro correo. Efectivamente, además Crisol tiene una página web, crisol.blogspot.com, donde ahí se emiten las opiniones y los comunicados de Crisol y además hay mucha información. ¿Y la sede social dónde queda, Fernanda? En Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, ahí a pasitos de 18 de julio, son 20 metros de 18 de julio, no se pueden perder, de 15 a 19 horas, y los atenderemos de lunes a viernes. Hay una biblioteca donde los socios pueden sacar libros, hay libros para vender también, de los de crónicas, que también tenemos que hacer el llamado de repetir las bases porque está el 6º libro en proceso. Muchas actividades hay en la sede de Crisol que pueden ir y participar. Sí, es importante esto de Crónica de los Años Duros, que es una publicación que lleva adelante Crisol desde hace cuántos años. Está Taroco y Nibia ahí al frente también, y se pueden mandar relatos relativamente cortos. En el próximo programa vamos a repetir las bases. No se necesita ser escritor, no se necesita ser un letrado ahí muy especial, simplemente contar las experiencias, las historias que los expresos o hijos de presas o familiares o gente que recuerde cuestiones que quiera contar, lo pueden hacer. Pero las bases específicas las tenemos por ahí, perdón. Las tenemos por acá, sí. Pueden participar todas las personas mayores de edad con relatos en lengua española que traten de historias y testimonios de estos años en Uruguay o en el exilio. Los relatos deben ser originales e inéditos. Los participantes deben enviar su relato por mail, hasta un máximo de 3 crónicas por persona. Debe figurar nombre del autor, dirección electrónica y teléfono.
La extensión del relato podrá tener un máximo de 5 páginas, 5 carillas, en hojas tamaño A4, escritas de un solo lado, a doble espacio, con 22 líneas por carilla, letra tamaño 12. Todo esto lo pueden verificar escribiendo a crisolcrónicas@gmail.com para que puedan tener toda la información de primera mano. Y lo vamos a estar retirando en los próximos programas porque además hubo una extensión del tiempo para entregar próximas notas para la sexta edición de Crónicas de los Años. Se cerraba ahora el 30 de junio y en principio hasta el 15 está abierta el llamado. Así que apúrense los que andan ahí escribiendo. También pueden escribir o comunicarse con el celular 098-717-017. 098-717-017. Muy bien, y para los que son asociados de Crisol o para aquellos que quieran asociarse, siempre advirtiendo de que tienen que ser jubilados o pensionistas, para los asociados de Crisol decíamos, hay convenios, como dijimos, por lo común, son muy convenientes, sí. Con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con el Residencial Buenos Tiempos, previsión también. Con Previsión. Todos los socios de Crisol tienen muy buenos descuentos y cosas para aprovechar. Muy bien, y para obtener más información se pueden comunicar con Guito López al TOC 4084-465 o al celular 099-408-655. 099-408-655. Bueno, y hoy tenemos, como siempre, en el programa de Crisol, invitados e invitadas de lujo. Ay, sí, por suerte, siempre tenemos la buena suerte de tener invitados interesantes, invitadas interesantes, que hacen mucho más rico todo esto, ¿no? Efectivamente, hoy tenemos con nosotros Begoña Ojeda, directora del Museo de la Memoria, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que esté acá. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar en este espacio que para mí es tan importante también compartir. Muy bien, bueno, y para empezar, todo tiene su comienzo, valga la redundancia. Contanos un poquito qué es el Museo de la Memoria, cómo surge, porque seguramente quienes estamos más interiorizados lo conocemos, pero la mayoría de la gente a veces no tiene, en algunos muy interesante, hasta el lugar donde está. Perfecto, sí. Bueno, el Museo de la Memoria surge como iniciativa hace muchos años, casi 20 años, diría yo, porque los primeros movimientos de las organizaciones sociales, entre ellas Crisol, la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, más otros colectivos de derechos humanos, impulsaron la creación de este museo que de alguna manera pusiera en valor y resguardara lo que fue la memoria del pasado reciente, del último terrorismo de Estado, de la dictadura uruguaya, que fue lo que sucedió con los presos y presas políticas, con el exilio, con los desaparecidos, y bueno, y con tantas otras personas que transitaron, incluso lo que se menciona como el incilio, se reconoce como el incilio dentro de la dictadura uruguaya. Es un espacio específico para eso, es un espacio donde se pone a través de una propuesta museográfica, se cuenta a través de este guión y con objetos y con específicamente con relatos y narrativas sobre lo que sucedió entre los años, previo a la dictadura militar, el golpe de Estado, que bueno, mañana se conmemora fecha de golpe de Estado. Bueno, en realidad creo el 27 de junio, y bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que fue la instauración de la dictadura, o sea, previo a los años 60, o sea, todos los movimientos sociales y de represión por parte del Estado hacia esos movimientos políticos y sociales.
Y después tiene como diferentes salas específicamente históricas, pero también sobre temáticas específicas, como lo que fue la lucha por la resistencia a la dictadura, tanto durante el golpe como al final de la dictadura y durante la dictadura, lo que fue, no sé, la destitución de maestros, de profesores, profesoras, la resistencia por parte del movimiento cultural, el Teatro del Galpón, la música popular uruguaya. Todo esto está representado en esa sala. Después hay una sala específica de cárceles. La sala de cárceles tienen los mamelucos de quienes estuvieron presos, y también hay, que eran los originales, incluso está el mameluco del expresidente José Mujica, y hay una representación de un mameluco de una mujer, de las cómo estaban vestidas las presas, porque las presas no salieron con sus mamelucos, ¿no? Entonces ahí hay una representación gráfica, o sea, textil del mameluco. También hay artesanías que hacían los presos, cartas, eh, y bueno, un poco se relata las puertas también de los penales. eh, Hay una maqueta de un centro clandestino de tortura, que es el 300 Carlos. O sea, se relata de alguna manera lo que fue, eh, simbólicamente, porque en realidad son objetos los que se expresan, y algunas notas, testimonios, lo que fue durante todo el tiempo de la dictadura estar preso o incluso clandestinamente, ¿no? Porque hubieron quienes durante un tiempo estuvieron desaparecidos. Muchos desaparecieron, claramente, pero hay quienes en esta presión, digamos, clandestina, como los centros clandestinos de tortura, estuvieron desaparecidos por un tiempo para después pasar a un penal, ¿no? Y hay quienes, lamentablemente, tenemos muchos desaparecidos, que también hay una sala específicamente de representación de los desaparecidos, de lo que fue también, o lo que es y fue la búsqueda por los detenidos desaparecidos uruguayos, y, y lo que significa también la recuperación de la identidad, ¿no? No está específicamente trabajado, pero hay muchos casos, ustedes saben, que, que cuando eran niños fueron secuestrados, ¿no? Y después, sobre todo las madres y familiares, abuelos de Plaza de Mayo en Argentina, hicieron toda una búsqueda, siguen haciendo una búsqueda para la recuperación de esa identidad. Hay un pequeño espacio que la idea es cómo seguirlo trabajando y profundizando. Y bueno, hay otra sala de exilio y otra sala que tiene que ver con exposiciones temporales. En definitiva, el museo lo que hace es representar, eh, a través de esta narrativa y diferentes objetos, lo que fue un periodo histórico reciente de la dictadura uruguaya, el terrorismo de Estado hacia el pueblo uruguayo. Es- Esto fue inaugurado en el 2007, o sea, tenemos hace casi 20 años que tenemos este museo, y hay relatos que están faltando. O sea, nosotros estamos en un proceso de revisión también de estos relatos, de los que se cuenta, lo que falta decir. Está en un lugar muy lindo, muy interesante, y más, que es en Avenida de las Instrucciones, vamos a decir, Sí. a ver, indicaros un poco para que la gente llegue. Bueno, el museo no está, pertenece a la Intendencia de Montevideo. Si bien yo les contaba que fue iniciativa de la sociedad civil, al final la Intendencia de Montevideo, allá por el 2005, es que acoge la idea, se termina inaugurando o sea, se genera una resolución en el 2006 y se inaugura en el 2007, el 10 de diciembre de 2007, casi 20 años, y esto está localizado en plaza, en un lugar que no es céntrico de Montevideo. O sea, no es dentro del centro de Montevideo, donde son los circuitos mayormente turísticos de Montevideo. El Museo de la Memoria está específicamente localizado en la casa del ex de Máximo Santos, que pertenece al militarismo, ¿no? Es una casa quinta. No es la casa de veraneo, no es una casa de residencia. La casa de residencia de Máximo Santos es lo que es actualmente Cancillería, ¿no? Lo que está sobre 18 de julio. Esto está alejado de la centralidad. Está sobre la avenida de Instrucciones, entre dos arterias principales, que una es la de Millán y la otra es Propios, al lado de la protección de choferes. Digo que a veces cuesta llegar, porque no estamos en el circuito turístico de la centralidad, de donde suelen estar los museos en Montevideo.
pero sin embargo nosotros trabajamos mucho con otros museos que están cerca. Por ejemplo, tenemos enfrente al Museo Nacional de Antropología, la Quinta de Mendirarzu, y tenemos un poquito más sobre Millán y el Miguelete al Museo Blanes. O sea, tenemos un circuito de museos en esa zona de Montevideo que fundamentalmente hay noches, como por ejemplo museos en la noche se generan, o días del patrimonio, se genera una circulación o en actividades puntuales. Un turista que va generalmente al Museo de la Memoria, cruza al Museo de Antropología y viceversa. O sea, son como tránsitos comunes. Pero sobre todo trabajamos con los vecinos y vecinas que están en la zona. La zona está localizada en lo que eran antiguamente casas quintas de Montevideo, pero también es una zona de muchas cooperativas. Actualmente tenemos a la producción de choferes al lado, pero enfrente tenemos muchas cooperativas y por todo el entorno circundante. Entonces tenemos centros educativos y cooperativas que son los que concurren asiduamente, tratamos de que concurran asiduamente a las actividades que desarrollamos en el museo. Begoña, tú sos la directora hace muy poco tiempo. Sí. ¿Con qué expectativas empezaste? Bueno, yo asumí después de un largo concurso el año pasado, en septiembre, 9 de septiembre. La intencionalidad es, lo que empezamos a trabajar es generar equipo, hacer una cohesión de equipo. No es que no existiera, sino que por diferentes razones se había como desmembrado. El área educativa no estaba funcionando. Bueno, ya había un llamado concurso para 2 profesores de historia para que formaran parte de esta área educativa, pero no había quien la coordinara. Bueno, habían como diferentes desmembramientos en la articulación y las funciones que tiene que tener un museo, ¿no? Que además de exhibir, tiene que desarrollar actividades con la comunidad, actividades educativas, de mediación cultural, tiene que generar proyectos de investigación o por lo menos trabajar en materia de investigación. Entonces teníamos como todo un poco desarticulado. Entonces una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue generar un diagnóstico, un estado de situación, dónde estamos, qué falta, qué se necesita, y no lo generé sola, porque yo creo que esas cosas se construyen en conjunto. Lo desarrollamos con todos y todas las funcionarias del Museo de la Memoria, en todas las áreas que comprendían, desde recursos humanos, que era el emergente más claro y que la gente siente más a flor de piel, pero también fuimos focalizando, bueno, en el área de educación, en el área de comunicación, en el área de conservación, en el área de colecciones. O sea, en qué estábamos y qué necesitábamos para que de acá a 2 años se sucedieran cambios, ¿no? Y cuáles eran los cambios necesarios. Eso terminó en un plan director, en un plan museográfico, si se quiere, de trabajo de acá a 2 años, que ya fue presentado a la intendencia, a las autoridades que ahora están en curso, pero también va a ser presentado a quienes asumen ahora. Por suerte, esto depende de la Dirección de Cultura. La directora de Cultura se mantiene, o sea, Débora Quirin sería la directora actual y mantendría, o sea, que ya está en conocimiento de este plan y este proceso que se ha desarrollado a lo largo de estos meses en el Museo de la Memoria. Y que una de las cosas que se diagnosticó tenía que ver con esto, con lo que les relataba al inicio, ¿no? Con la necesidad de generar un cambio no, les diría una actualización, un pensar cuáles son las cosas que nos están faltando en 20 años que no fueron dichas, porque no era el momento histórico para decirlas, como por ejemplo lo que fue la denuncia de las expresas políticas, ¿no? O sea, porque hace 20 años atrás no había sucedido eso. Entonces hay como también la recuperación de muchas identidades también, ¿no? De quienes transitaron por procesos de que fueron secuestrados y recuperación de identidad. Entonces esas cosas no están dichas, entonces queremos, como entre esas y otras muchas quizás, pensar en un proceso, pasar por un proceso de actualización del guión que derive dentro de unos años, o sea, dentro del 2027 a los 20 años de la apertura del museo, en una propuesta museográfica que incorpore otras miradas. Sí, esto genera necesidades y calculo que el Museo de la Memoria, más conocido por mucha gente como el MUME, ¿no? Pero quien tendría necesidades presupuestales. ¿Cuáles son esas necesidades presupuestales? Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades en general? ¿No?
Sí, ¿no? sí, bueno, el museo tiene, obviamente en recursos humanos, o sea, un museo o cualquier institución cultural, lo que necesita para que funcione, que eso se sostenga, son recursos humanos. El museo tiene un buen staff o un buen equipo de trabajo, porque tenemos muchos funcionarios que son presupuestados. Obviamente se necesitaría, siempre pensando de más, que crezcan los equipos para poder desarrollar más cosas, pero no ha sido desatendida, digamos, en materia de recursos humanos, entiendo yo, las necesidades de crecimiento del museo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos es una bibliotecóloga, y con esto va de la mano de un proyecto para desarrollar una biblioteca de la memoria, porque el museo tiene un acervo muy grande de colecciones bibliográficas, como la colección del Penal de Libertad, la colección de Liberarse, la colección específica de, libros de la memoria actuales que se han hecho sobre pasado reciente, que son más de 1.500 ejemplares, o sea, y eso lo tenemos encajonados o colocados en estantes, en un entrepiso que no es accesible para el público en general. Entonces, una de las opciones es refaccionar una casa que está al fondo, que la llamamos la casa de ladrillos, para desarrollar la biblioteca de la memoria. Entonces, frente a las necesidades presupuestales, una necesidad presupuestal tiene que ver con los, digamos, los créditos o el presupuesto suficiente para en inversión, ¿no? Para poder desarrollar esta ampliación en la biblioteca de la memoria, ampliación no, esta adecuación edilicia de la casa de ladrillos para que sea la biblioteca de la memoria, que actualmente está abandonada, está casi destruida, porque el techo se llueve, las tejas faltan. Era lo que era la ex cocina de la casa de Quinta de Máximo Santo. Eso fue aprobado por la Junta Departamental, de darle un apoyo específico a la biblioteca, un apoyo de 2 millones de pesos, pero necesita mayor refuerzo presupuestal para que se culmine, porque eso no daría para cubrir todas las necesidades de adecuación edilicia, que es el techo, las aberturas, el piso, más la compra de equipamiento. Pero igual es una inversión muy pequeña, porque en realidad, si lo miramos, es por única vez, es una inversión que no se genera como un gasto permanente, que es el gasto de recursos humanos, porque tenemos a la bibliotecóloga, tenemos los libros, entonces en realidad es una adecuación edilicia. Y sí, bueno. No, la pregunta, porque esto está relacionado también, me parece a mí, ¿no? Con el relacionamiento que existe además con el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, digo, está la intendencia en uno de los pilares fundamentales, pero también hay, o pregunto yo, ¿cuál es el relacionamiento con el Ministerio de Educación y Cultura? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, y también con la Dirección de Cultura del MEC, porque son direcciones diferentes. Una atiende a las políticas educativas, y bueno, en el caso del museo también, al ser un museo, es un centro cultural, es un centro donde se realizan exposiciones, o sea que tiene un vínculo, digamos, con lo cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, pero claramente también con lo educativo, porque el museo es un lugar donde van muchísimas instituciones educativas y muchísimos gurises y gurisas, no solamente a hacer la visita guiada, sino también a transitar por otras experiencias que tienen que ver con, como por ejemplo la que hicimos la semana pasada en relación a un libro dirigido específicamente a adolescentes, escrito por Mariana Zaffaroni y Analía Argento, sobre lo que fue la experiencia de recuperación de la identidad. Me refiero al libro Los nietos te cuentan cómo fue. Ese libro, perdón, esa presentación del libro estuvo dirigida a adolescentes, estuvo dirigida a un proceso de formación, porque en definitiva son procesos que se habilitan para después trabajarlo con el centro educativo y continuar trabajándolo nosotros. O sea, el museo es un espacio de educación no formal, lo podemos mirar así. Entonces, en este sentido, con la Dirección de Educación fuimos a conversar para
para generar sinergias y para que también nos apoyen en los proyectos que venimos desarrollando desde el área que estamos potenciando, que teníamos mermada, pero ahora estamos potenciando, que es el área de educativa y de mediación cultural. Y cómo podemos seguir trabajando en estos proyectos y sobre todo bueno, lo ideal sería en un apoyo específico de la ley de presupuesto para que nos podamos tener un presupuesto ya no para la casa de ladrillos y para hacer la biblioteca de la memoria, que eso viene encaminado, sino para este proyecto más a largo plazo que tiene que ver con la adecuación del guión. Porque si nosotros actualizamos el guión, incorporamos miradas nuevas, nuevos relatos, nuevas narrativas, lo que no están dicho, lo que ha pasado en estos 20 años, que son necesarias, la mirada de género o la perspectiva de género, qué le pasa a las compañeras y compañeras que transitaron esto, a los hijos y hijas que transitaron la dictadura, o a los que vivieron el exilio y que no retornaron. O sea, hay muchas cosas que no están dichas, ¿no? Entonces, no es sacar lo que estás, entiendo yo, sino es agregar. Y para eso necesitamos también generar más espacio expositivo o en mejores condiciones que las que tenemos, porque no son, el museo, lo hablamos al principio, fue una casa, no está pensado como un espacio expositivo como pensándolo inicialmente, ¿no? Una casa, una residencia, entonces tiene puertas que no podemos trabajarlas porque tenemos persianas, o sea, como exposición, ¿no? Entonces creo que se necesita una adecuación edilicia y eso requiere un presupuesto. Y estamos más o menos hablando, no sé, en esto que tú me decías, cuál es el presupuesto que se necesita. Yo creo que el presupuesto que necesita el museo básicamente es en inversión, en créditos de inversión, no en recursos humanos. En funcionamiento es el funcionamiento que ya tiene naturalmente el museo, pero para poder proyectarse a futuro necesita una inyección de créditos de inversión para una adecuación edilicia para poder generar estos proyectos. Estamos hablando de, no sé, 10 millones de pesos por partida única. ¿Y qué expectativas tenés en cuanto a eso? Las mejores. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, yo creo que es momento de que nos, digamos, como sociedad, se pueda trabajar, se pueda entender y conceptualizar la necesidad de que este espacio es fundamental y es importante, no para Montevideo, para el Uruguay, porque en realidad es el único espacio que tenemos en el Uruguay. Hay sitios de memoria, sí, que fueron lugares, el museo también es un sitio de memoria, reconocido por la ley. Pero es el único espacio que de alguna manera narra lo que sucedió. Es un espacio educativo fundamental para el Uruguay. Y no solamente vienen estudiantes de Montevideo y del entorno cercano al museo que está alejado de la centralidad, vienen también de otros departamentos. Vienen bueno, Canelones, que está más cercano, pero Maldonado, o sea, tenemos visitas guiadas de diferentes centros educativos, de diferentes lugares de Montevideo. Y la idea también es potenciarlo y salir de Montevideo y trabajar también en esta línea. Bueno, Begoña, en este momento tenemos que ir a una pausita, pero volvemos en unos minutitos, ¿te parece? Continuamos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos. Estamos con Begoña Ojea, directora del Museo de la Memoria, ¿no es así? Es así, te volvemos.
Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de las Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Tenemos como invitada a Begoña Ojeda, directora del Museo de la Memoria. Sí, y nos contaba sobre todo el desarrollo que ha hecho el Museo de la Memoria, el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo, y las nuevas realidades que se lo van presentando. Y entre ellas, entre varias, la biblioteca, por ejemplo, la creación de esa biblioteca en un espacio que estaba derruido, eh, las necesidades económicas que no tienen que ver con un nuevo presupuesto para personal, porque el personal tú nos contaba perfectamente que eso está resuelto, pero sí para emprender nuevos o para continuar con la tarea del Museo de la Memoria. Y tú hablabas de que se necesitarían aproximadamente 10 millones de dólares. Pero porque ahí me traiciona a mí, porque cuando escuché 10 millones de pesos, me pareció demasiado poco para la función que tiene el Museo de la Memoria, porque son $250.000, una cosa así. Eh, y ahí es donde traicionan el pensamiento, es decir, 10 millones de pesos, que no es nada cuando se trata de recuperar la memoria. A ver, Begoña, eso realmente me preocupa, ¿no? Sí, bueno, eso está calculado en base a una adecuación edilicia más o menos de pensar o una ampliación del museo generando un espacio de más o menos 120 metros cuadrados, o sea, que pueda ampliarse el museo para generar esta adecuación del guión, actualización del guión y poder incorporar estas otras miradas. Este proyecto es un proyecto bueno, que está en marcha, nosotros lo estamos presentando en varios lugares, yo lo tengo, como lo hemos conversado con el equipo, no está el proyecto arquitectónico porque en realidad difiere si se hace o una ampliación para un lado o si se recupera un espacio que también es de la Intendencia y que también forma parte del predio de la casa de Máximo Santos, o sea, de la quinta que es al fondo de las caballerizas, o sea, depende si es una ampliación hacia el fondo y se readecúa a lo que están en la casona, en el casco de la casona para hacer todo sala de exhibición, me refiero a las oficinas, pueden pasar para el fondo o se genera una isla, pero en el entorno digamos, de la cantidad de metros cuadrados que necesitamos y al valor del metro cuadrado sin generar una batería de baños, porque eso ya lo tenemos, o sea, tenemos baterías de baño suficientes, que es lo que podría llegar a encarecer. Es un espacio positivo, es el entorno de lo que estaríamos necesitando en créditos de inversión por una única vez, ¿no? Por eso a mí me traiciona el pensamiento cuando se habla de 10 millones y uno asocia 10 millones, se dan de dólares. No, no, son 10 millones de pesos Sí. que por eso recalcaba. Por eso cuando me preguntaban cómo o sea, cómo la veía la perspectiva, yo lo veo factible, porque es algo realizable, porque no son dólares, que no son 10 millones de dólares. Claramente, sí, ¿no? Y porque en realidad es una partida única que con eso permitiría generar este proyecto para, pensándolo que a 2 años podamos estar 20 años después de que se abrió el museo, generando una propuesta museográfica actualizada con un proceso que por un lado correría esto arquitectónico, pero por otro lado viene el proceso de trabajo con la comunidad, con las organizaciones de derechos humanos, con la Universidad de la República. Para eso estamos transitando en un convenio o un acuerdo con la Universidad de la República a través del área social y artística de la universidad, con las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Información y la Comunicación, Facultad de Derecho, Facultad de Sociología y la Facultad de Ciencias Económicas, son las que comprenden el área. La idea es presentarles un proyecto donde puedan acompañarnos en este proceso también generando, no sé, extensiones concretamente, para ir a los números que me preguntaba recién, extensiones horarias a docentes o contratos específicos equivalentes a un grado 1 de horas que acompañan un grupo de trabajo que tenemos con personal del museo y junto con un grupo asesor de la Universidad de la República con los cuales ya hemos estado trabajando y generar este proyecto. Me refiero, no sé, a Aldo Marquesi, Vélez Marcarián, Mariana Chubar, Diego Sempol, Javier Roger, Andrés Aspirós, Magdalena Broqueta, son los que están, Jimena Alonso, son todos los que están participando en este grupo que lo incorporarían a su plan de trabajo, o sea, o son de dedicación total
o ya lo pueden incorporar a su plan de trabajo de las actividades que realizan en la universidad. Este grupo asesor estaría trabajando en conjunto con un grupo integrado que pueda ser remunerado, ya sea por una extensión horaria o porque ya forma parte del trabajo que realizan, como por ejemplo en el museo nosotros tenemos un equipo o entrarían prontamente profesores de historia más la compañera que está en el área de educación, podrían integrar y el archivo podrían integrar este grupo de trabajo para poder pensar en una actualización del guión trabajando con la sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos, haciendo consultas, viendo qué falta, ver cómo nos imaginamos, qué es lo que nos está dicho, o sea, y pensando en una propuesta museográfica de acá a 2 años. Una consulta, tú contabas de que frecuentemente centros educativos visitan el museo. Ahora, ¿esto es por iniciativa, ha sido por iniciativa de los centros educativos o hay a un plan de coordinación con los centros educativos? En este caso sería con el Ministerio de Educación y Cultura, calculo yo, eh, o es solo iniciativa de los centros de forma aislada. ¿Hay algún proyecto en este sentido de que sea coordinado esto en la visita de todos los centros educativos del país? Bueno, por ahora ha sido como por goteo y ha sido como a demanda y ha sido visitas guiadas. Digamos, lo común o lo tradicional es que vengan a la visita guiada, que es una visita que dura 1 hora, que es una visita que se ofrece de carácter gratuito, y ya sea para un centro educativo de educación pública o educación primaria, perdón, educación privada, o incluso centros juveniles, o sea, centros de educación no formal, también van muchos. Nosotros, esto es lo que se viene desarrollando desde que se venía desarrollando el museo. Desde el área educativa que estamos desarrollando, la idea es también proponer, también nosotros sí, estamos generando un proyecto, una valija didáctica, con esa valija se iría a los centros educativos. Estamos generando también diferentes actividades que no tengan que ver solamente con la visita guiada, o sea, con lo que normalmente se hace, que es recorrer el museo en la visita guiada, sino también generar otro tipo de propuestas como las que ya les decía recién. O sea, la preocupación igualmente está instalada en el museo, con el equipo de trabajo, en cómo trabajar esta transmisión intergeneracional, cómo generar que las nuevas generaciones se acerquen a esto que se vivió en Uruguay y en la región. Y bueno, este año incluso se conmemoran los 50 años del Plan Cóndor. O sea, en realidad cómo, cómo no les es ajeno esto, que a nosotros muchos, quizás porque tenemos más años, nos es más cercano, ¿no? Sabemos lo que fue la represión, de alguna forma u otra, pero los huises a veces les es muy ajeno. Entonces, cómo lo internalizan, cómo se apropian, cómo viven los derechos humanos, cómo de alguna manera, eh, por lo menos lo que entiendo yo, se forma eh, el entendimiento o la internalización de quienes vivieron y vivimos y pelearon para que esto fuera una sociedad más justa y no existieran violaciones a los derechos humanos. Entonces, sobre todo eso, o sea, el acento es como para que nunca más vuelva a suceder, ¿no? Siendo un periodo importante de la historia del Uruguay, porque esto, recordemos, tú lo decías al principio, del año 1968, con la historia donde en el gobierno de Pacheco Areco, con el terrorismo de Estado, que continúa desembocando en el fascismo prácticamente, hasta el año 85, ¿no? Es un periodo bastante extenso de la historia del Uruguay, ¿no? Sí, es un periodo largo, es un periodo o sea, diferente, no es el mismo momento en un momento u otro, y bueno, y toca muchas aristas también, ¿no? Porque toca a quienes vivieron la represión, la dictadura, militantes propiamente dichos, como a quienes no, que muchas veces, o sea, que no fueron militantes, me quiero referir, pero sin embargo sí vivieron la dictadura y sí sintieron lo que fue el terrorismo de Estado desde otra perspectiva, Exacto. pero eso a veces invisibiliza. Sí. Lo que no se decía, lo que no se contaba, el miedo que había, o sea, es esto que pasó en la dictadura, y ahora por suerte tenemos, este año conmemoramos los 40 años de la recuperación democrática, que también es una de las líneas que estamos trabajando, cómo valorar
la democracia, qué es vivir en democracia. Y estamos creando también varias actividades en relación a esto, ¿no? Estas fechas conmemorativas, como las 30 marchas del silencio que también estamos desarrollando en el país, ¿no? O sea, que no solamente son montevideanas, sino que también tienen focos en varios... Se habrá tocado la sociedad, siempre lo repetimos acá en el programa, ¿no? Pero se habrá tocado la sociedad que cuando culminó la dictadura se había logrado como uno de los objetivos económicos, porque era un plan de instauración económica en el cual era imposible aplicarlo si no era por esta metodología, que el salario de los trabajadores se había reducido al 50%. No, tremendo, eso no se puede hacer se hizo de forma brutal, sembrando el miedo, el terrorismo de Estado, justamente, ¿no? El Museo de la Memoria tiene diálogo con los museos de la memoria de los países afectados por el Plan Cóndor. Sí, sí lo tiene, también forma parte de la red de sitios de memoria latinoamericana, la red y el Caribe, la red SLAC. Particularmente ahora, por ejemplo, con lo que fue el sitio, sitio de memoria, la ESMA, tenemos bastante relación y bueno, con la destitución de su directora, Maiki Gorosito, estamos también haciendo acciones conjuntas junto con el Museo de la Memoria de Chile para generar actividades puntuales, y para eso tenemos una agenda que estamos como programándola, pero sí hay relación, no solamente conmigo, sino que ya la tenía en las direcciones anteriores, y eso se continúa, claro. Eso es súper importante. Hablabas de vecinos y vecinas, hablabas de adolescentes, tienen actividades, hablabas de la muestra de las 30 marchas, pero también sobre el audiovisual, y hay bastante sobre el audiovisual para bucear por ahí. Sí, tenemos, bueno, este año hemos generado una instancia de cine en el Museo de la Memoria, cine en el MUME le llamamos, una vez por mes. Es el último viernes del mes, mañana sería. Tenemos una película que se llama Zanahoria, que están todos y todas invitadas. Es una ficción en el caso de Zanahoria, pero hemos tenido otras muchas películas, y la idea es que después que finalice la película, generar una instancia de conversación. En el caso de mañana viene el director Enrique Buquigio a conversar con nosotros. Así pasó con Migas de Pan, con Soy Rufo no me entrego, con la otra es Tiempos Circulares, que siempre hemos generado como pequeños conversatorios de media hora con un cafecito, como para que el no sea solamente ir a ver la película, sino que el MUME sea un lugar de encuentro, es decir, que el Museo de la Memoria sea un lugar donde esas cosas que nos pasan, nos movilizan, porque vamos a un lugar que es muy movilizador para quien lo visita por primera vez en general. Quizás uno que ya transita por el museo más cotidianamente, no impactan tanto, por ejemplo, ver los mamelucos colgados o ver lo que se sufrió en las cárceles uruguayas, en los penales, o lo que fue la tortura, etcétera, o incluso las excavaciones que realizó el Grupo de Investigación de Antropología Forense, que también están todos los trabajos, y que este año se conmemoran 20 años desde esas investigaciones, y el museo tiene una exposición que inauguró el pasado 20 de junio, que fue la primera vez que se ingresó al batallón 13 con estas investigaciones antropológicas en la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos. Entonces, la idea es que estos momentos en que se realizan actividades en el museo, sea cual sea que fuera, más culturales como la del coro o fue la banda sinfónica, con que puedan venir otras personas, también generar un momento para conversar sobre lo que nos pasó. Eso hacemos con las películas cuando van. Repetir un poquito, tú decís viernes 27, ¿a qué hora? Sí. A las 18 horas. A las 18, no, porque hay gente que nos ven los viernes al mediodía y después en diferentes horarios. Y después, o sea, para los que ven este programa después, ya fue, pero van a ver otras actividades. Todos los últimos viernes del mes, perfecto, a las 6 de la tarde o 6:30. O sea, ahora ¿todos los viernes, ¿cómo dijiste? Perdón, todos los últimos viernes del mes. Bien. O sea, son el viernes 27 es de este mes, creo que el próximo de julio es el 25, pero es el último viernes del mes. Bien, pero eso es importante, Sí. ¿no? Porque la gente por lo general no conoce estas cuestiones,
Y está muy bueno que el último viernes de cada mes sepa que en el Museo de la Memoria hay una exhibición de una película Exacto, relacionada a esta temática. exacto. Y la idea es que después nos podamos conversar sobre la película, digamos, Ujú. en esto, tomar descontracturadamente, con un café, con lo que quiera contar, lo que sintió, cómo lo vivió, y, y bueno, y la idea es que en este espacio generar estos diálogos, ¿no? Estas conversaciones. Y la próxima, ay, no me acuerdo el nombre de la película, pero se los puedo pasar. Que la difundimos. Lo difundimos, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. Mañana también tenemos a las 2 de la tarde una actividad con la Facultad de Psicología que es en homenaje a Sonia Mosquera. Las vidas de Sonia Mosquera. Sonia Mosquera, que ustedes saben, pesa política, fue una de las rehenas también, si mal no recuerdo, porque estoy, no sé, ahí me entreveré. Pero bueno, Sonia Mosquera, que su colección de libros específicamente, que fue profesor en la Facultad de Psicología, va a estar donándose al Museo de la Memoria, Para la próxima biblioteca. para la Biblioteca de la Memoria. Muy bien. ¿Y cómo pensás tú que Crisol puede colaborar en todo esto, Crisol y sus asociados, para potenciar el trabajo del Museo de la Memoria? ¿Qué Bueno, te parece a ti? Crisol es una asociación que está muy presente, ¿no? De hecho, yo estuve ayer en una reunión con la directiva de Crisol. No pude estar en los festejos de los 25 años, me hubiera encantado, pero tenía otros compromisos familiares. Mi idea es trabajar junto con Crisol y junto con todas las organizaciones de derechos humanos, o sea, porque el Museo de la Memoria es parte de la memoria colectiva y la tenemos que construir juntos. Entonces tiene que estar presentes apoyando entiendo yo, que así me lo manifestaron por lo menos ayer, las actividades que estamos transitando. Incluso este diagnóstico que yo les comentaba al inicio del programa es compartido, y en esta visualización de pensar una actualización del guión y, bueno, a los 20 años del museo, transitar por este proceso para que a los 20 años tengamos un museo un poco más ayornado, incluso con las nuevas tecnologías, porque también tenemos eso, ¿no? O sea, en 20 años cambió muchísimo la incorporación de tecnología que también nos está faltando. Por ejemplo, hacer programas, o sea, audiovisuales touch con televisores y que puedan, no sé, vincularse con una cercanía diferente a los relatos y los testimonios, que por ahora no los tenemos. Y tenemos mucho grabado, pero no los tenemos exhibidos. Exhibidos. Sí, hoy con la parte tecnológica, que además, como bien tú lo decías, va a una velocidad brutal, ¿no? Sí. Y sobre todo si es con chiquilines, es mucho más atractivo acercarse por ese lado. Claro, claro que sí. Bueno, Begoña, estamos llegando al final del programa. ¿Algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? Que los esperamos. Felices de la vida de que vengan, no solamente a visitarnos, y sino a construir juntos y colectivamente la memoria. Repetirnos la dirección Instrucciones 1057. para que... Entre Millán y la arteria que tenemos, que es Propios o Luis de Valle y Ordóñez. Efectivamente, sí, más conocido como propios todavía, ¿no? Pero sí, recordarles nuevamente, sí, y recalcarles, instrucción, Avenida Las Instrucciones, entre Propios y Millán. Es una cuadra larguísima. Es una cuadra. Está el Centro de Protección de Choferes, hay otros museos, pero el Museo de la Memoria, que es muy bonito, es muy lindo lugar. Y es un lugar que también invita a la reflexión. Tiene un parque. Exactamente, porque está rodeado por un parque y la naturaleza muchas veces invita a la reflexión después de lo que uno ve. Y hay cosas muy interesantes para ver ahí adentro y relacionarse. Bueno, ¿querés decir algo más? Que tenemos una página web y pueden visitarnos ahí. Ahí tenemos un teléfono. Se ponen igual museodelamemoria.im, van a acceder a la página web, y tenemos un teléfono que está disponible ahí en nuestra página web, un celular, que pueden escribirnos y para que nosotros los agendemos y recibir las actividades del museo, que ahora no tengo el celular a mano. mume.montevideo.ub.uy es la página. Muy bien. Ah, Con el Museo de la Memoria, o MUME, como más comúnmente se lo conoce,
Y seguramente le va a salir la página, ¿no? ¿Cómo era, Fernanda? mume.montevideo.gov.uy. Muy bien. Ahí Bueno, podrán encontrar todo lo que nos decía Begoña y tienen una cantidad de cosas, se pueden agendar. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, Que puedas agendarte desde la página. tenemos visitas guiadas los sábados también, eso es importante. Los sábados, visita a las guiada 3 de la tarde. a las También 3 de la con tarde. agenda, porque nos pasaba que a veces iba la guía y no teníamos agenda. Entonces preferimos también que se puedan agendar, cosa que también nos genera a nosotros una base de datos y poder generarles, invitarlos a las actividades. Instituciones educativas, por supuesto, coordinan con ustedes. Las instituciones educativas sí tienen agenda propia, digamos, entre semana. Perfecto. Está bárbaro eso. Muy bien. Bueno, Begoña, muchísimas gracias por estar con No, nosotros. gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde. Y Crisola a las órdenes. Gracias. Gracias. Muy bien. Begoña Ojeda, directora del Museo de la Memoria, estuvo acá en Haciendo Memoria. Valga la redundancia, porque esta es nuestra tarea, la memoria. Y ya nos estamos yendo. Y nos vamos como nos vamos siempre. Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisola está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Muchas gracias.